¿Me estás Sí, escuchando? hola a todos. Bueno, buenísimo, ya hemos pasado tu presentación, ya todos han escuchado quién sos. Bueno, y te doy la palabra para que cuentes un poquito. Les comenté a la gente que te conocí hace varios años, que después perdimos contacto, que estuviste en uno de los congresos y que bueno, que ayer contactando con vos de nuevo me sorprendiste con el libro, a pesar de que me dijiste que ya me lo habías comentado, yo no lo había registrado. Bueno, entonces todo esto me encantó para que lo cuentes. Quiero que cuentes un poquito tu historia. Ok, muchas gracias Marisa por la invitación de último momento. Hola a todos. Sé que no hay mucho tiempo, entonces voy a tratar de estar rápida y voy directamente a lo que me pidió Marisa de presentar mi libro que está aquí, que se llama, lo digo, es en francés, no es traducido al momento, ojalá que va a ser traducido en español y en inglés, por el momento no está. Entonces, hay escrito Tango argentino y psicoanálisis, innovaciones terapéuticas. Es publicado en la edición L'Harmattan, y así es el reverso. Ahí tienen todo el currículum tuyo. Esto es una pintura. Y este libro ha aparecido en 2019. Empecé mis investigaciones desde 2012. Realmente empecé a bailar algunos años antes. Estaba totalmente apasionada del baile. Fue toda mi vida, como todos conocen este fenómeno. Y después, como soy psicóloga, psicoanalista y música y bailarina de otros bailes también, empecé a pedirme por qué el tango hace un efecto tan grande sobre las personas que dicen bailar el tango ha cambiado mi vida. Siempre en las milongas estaba escuchando algunas personas diciendo esto y empecé a pedirme por qué. Y después de todos estos años he analizado lo que pasa en una milonga, lo que realmente es el tango del punto estructural, del baile, del grupo, de las interacciones que pasan entre, no solamente en el baile entre dos personas en movimiento relacional, pero también todo el movimiento del grupo, porque soy también especialista de psicoterapia de grupo. Y entonces he creado la tangoterapia psicoanalítica, que es diferente de bailar el tango y de hablar de lo que se pasó en la relación que ustedes tal vez conocen y hacen. No es lo que hago. Lo que he hecho es hacer entrar el tango conceptual, en la psicoterapia psicoanalítica de grupo y de pareja. Entonces, hay un encuadre que es la psicoterapia psicoanalítica de grupo y de pareja, en el cual he hecho entrar conceptos que definido y que he hecho entrar en la psicoterapia. Por ejemplo, en un grupo de tangoterapia psicoanalítica, es un grupo clásico al empiezo, el grupo habla, la psicoanalista escucha, interviene poco y después
con lo que he escuchado de lo que dice el grupo al momento, pero también después, desde todo el proceso, desde años, meses y durante la sesión, en la segunda parte voy a proponer propuestas, voy a hacer propuestas de movimiento interactivos entre los participantes que están referidos a lo que pasa en la milonga de todos los puntos de vista, como he dicho, de interacción a dos y en grupo. Y referido a toda esta análisis, hago propuestas que están directamente en resonancia a lo que es la problemática inconsciente o preconsciente del grupo, de lo de que están hablando al momento, pero no al momento estricto, al momento, pero siguiendo de todo un proceso. Y entonces se hacen, como en psicodrama, se hacen movimientos relacionales entre el grupo que están totalmente informales, no hay que aprender nada de tango, es solo la psicoanalista que conoce lo que propuesta porque conoce el tango, pero los pacientes no saben, no bailan el tango, tal vez es muy parecido al tango, pero no aprenden nada. Y después de cada propuesta, el grupo habla de lo que sintieron en sus cuerpos en relación con los otros, con el otro, los otros, y este proceso se repite una vez o dos veces o tres veces en una sesión y es así una vez por semana por 1 hora y 45 minutos. Y así es la tangoterapia psicoanalítica de grupo. Hago el mismo con las parejas. Y también tengo otra, bueno, con el COVID no al momento, pero habitualmente también enseño el tango, pero de una manera muy especial, cambiando los roles, hablando cada vez que Experimentamos. Gracias. Experimentamos. Experimentamos, ¿ha dicho? Sí. Algo de nuevo o algo se habla, se escucha y se junta lo que el grupo dice. Es lo que llamo psicopedagogía. Bueno, menos mal que no hablabas el español, Veronique. ¿Perdón? Menos mal que no te acordabas del español. Nos has hecho toda la presentación en español. Me dijiste ayer que no... Difícil para mí, muy difícil. Bueno, pero lo has hecho muy bien, la verdad que lo has hecho muy bien. Has explicado, salvo una palabra que te faltó, pero muy bien explicado. Quiero agradecerte enormemente que hayas dedicado y hayas esperado tanto tiempo, porque estamos pasados en casi 2 horas de la programación. Lo que pasa es que, bueno, esto es así. Como queda todo grabado, yo siempre digo a la gente que el que se cansa se puede ir a comer algo, a dormir, y mañana lo ve en el canal de YouTube que tenemos, Tangoterapia Virtual, porque bueno, a veces son tan ricas las experiencias que me duele cortarlas. Entonces, quiero que todos hablen y que podamos participar todos. Así que, bueno, enormemente agradecida. Repito, el libro de Veronique está en francés para las personas que lo quieran adquirir. Me dijo ella que ponen tango argentino y psicoanálisis en Google, ¿no? Y sale cómo adquirir el libro. Puede comprar en todas partes, en todo el mundo. No para los que leen el francés. Para los que saben leer en francés. Y posteriormente ya se van a enterar cuando haya traducciones, porque seguramente lo vamos a comentar y bueno, y vamos a seguir en contacto con vos, Veronique.
Muchas gracias, Marisa, por esta por favor. extraordinaria organización. Bueno, muchísimas gracias vos por estar. Si querés